Musicalmente hablando. Y hoy puse una frase de tu canción en Twitter, es ese que tú ves, que me Qué encanta, bueno. me encanta ese tema. Creo que culminaste este disco con esta canción que seguramente no hay una cronología en cómo las Sí, no, ordenaste, no. pero esta canción cuando termina el disco, antes de llegar al bonus track que le pusieron, yo seguí muy de cerca cuando estabas en Europa haciéndolo y entonces estabas compartiendo las líneas en donde andabas, habías estado. Sí, sí. Y entonces un poco cuando hablabas de tus canciones, cuando oí esta, entonces la relacioné y dije, esta canción era de la que hablaba cuando estaba. Claro, cuando esa que tú ves, sí, no hay una cronología con el orden, pero sí hay un orden pensado Sí, y claro. establecido. Partiendo de la base que yo soy un artista que sigo creyendo en los álbumes, ¿no? Bienvenida al club. En el concepto del álbum, ¿no? Claro. Y que el álbum tiene que tener un sentido y está enmarcado y es un álbum, o sea, no es una compilación de canciones, simplemente, ¿no? Hay un sentido detrás de todo eso. Por eso fíjate que yo para Cruce de Caminos escribí 30, grabé 12, pero no me traje ninguna para a quien corresponda, porque ya era otro tiempo. Sí. Y a quien corresponda hice 25, grabé 12 y no me traje ninguna para equilibrio de las que quedaron, porque era otro tiempo, era otro disco, era otro álbum, ¿no? Claro. Y entonces está marcado dentro de eso y ese que tú ves es muy especial porque es una cosa es lo que uno es y otra cosa es lo que la otra persona ve de uno, ¿no? Y a veces se encuentran en un gran porcentaje y otras veces se encuentran en un porcentaje muy pequeño. Depende de la cercanía de la relación, sin duda alguna. Y a veces hay gente a uno que lo quiere tanto y lo ve de una manera tan especial que uno ruega al cielo que uno sea ese realmente, ¿no? Y uno sabe que no. Claro. Uno Y a sabe veces que no. dices, y a veces te conformas con que creas que soy el que parece que soy. Sí, sí, igual cuando uno logra entender esa dimensión con la que otra persona lo ve, sobre todo la gente que lo quiere a uno bien, pues también se vuelve como un aliciente para uno crecer y aprender cosas y tratar de cumplir esa promesa, ¿no? De alguna manera. Dime algo, Señor. ¿qué tan difícil fue entregarle tus hijos a Nacho, Ajá. que es un genio? Sí, Yo sí, he sí. tenido la oportunidad de entrevistarlo, he platicado con él, Sí. y lo ves y no piensas que es el genio que es, la verdad, porque es una persona maravillosa, pero que entregarle tus Pero no hijos... son excluyentes, un genio puede ser una persona maravillosa. No, pero ¿sabes qué? Que luego casas los estereotipos, ¿no? A Por veces... eso, lo acabamos de hablar con ese que Sí, tú sí, ves. sí, sí, Tú sí, tenías sí. una idea de lo que es Nacho por lo que tú ves y resulta que él es otra persona. es otro. O es lo mismo, pero multiplicado. ¿Te fue difícil entregarle a tus hijos y No. decirle, aquí están, y que te dirigiera y que, No, que para hiciera lo que quisiera y sujetarte a lo que te están diciendo? No fue para nada difícil por la sencilla razón de que Nacho es un productor que tiene clarísimo que lo importante de esto es el mensaje de la canción. Punto. Y trabaja y pone su talento y su genialidad y su inspiración en favor de la canción, no de él como productor, ni siquiera de él como bajista, aunque los bajos del disco son maravillosos. Sí. Pero él tiene como modus operandi el respeto al mensaje de la canción. Y entonces así es muy fácil trabajar. Claro. ¿No? Porque respeta al autor. Y además que como es el tercer disco trabajado con Nacho, pues hombre, ya pasamos de aquella relación de artista medio novato a productor, al modo de ver legendario, y nos hemos ido acercando de alguna manera, además ya aparte que somos amigos, hermanos a nivel personal, yo también he crecido mucho como autor y como artista y me siento con muchos más elementos para plantearle mis puntos de vista a Nacho. Claro. No porque antes no lo hubiera podido hacer, pero ahora tengo más argumentos para hacerlo, ¿verdad? Entonces, nunca ha sido difícil entregarle las canciones porque yo siempre he tenido claro hacia dónde quiero ir y Nacho siempre ha acompañado ese camino
y me ha guiado en ese camino hacia donde yo quería ir. Ese equilibrio, este Pero disco. íbamos a hablar de 5 canciones, Ah, hemos hablado de 3. Bueno, Lo que Dios quiera, con Diana Ajá. Fuentes. Sí, Lo que Dios quiera con Diana Fuentes. eso es... Es un bolero, Sí, es un bolero, tiene el extracto cubano, tiene, ya lo comentamos hace un rato, pero a mí lo que me llama mucho la atención aquí también es la humildad que tú tienes para cantar. Esa parte a mí me llama mucho la atención. En los anteriores discos también los has hecho, pero vocalmente aquí sí. tienes una humildad muy distinta, tienes una forma de manejar la voz muy distinta en los duetos. Ok. En los duetos. Tú escuchas estos duetos, a mi parecer, a mi forma de verlo, Sí. tú escuchas estos duetos y escuchas los duetos en los discos anteriores y son muy distintos. No tienen nada que ver. Okay. Eso es lo que yo percibo. Bueno, primero no hemos tenido muchos más duetos, salvo de pronto Fonseca y en Mariposas en la Panza, que fue en vivo además, y de pronto una colega colombiana que se llama Inés Gaviria en el segundo disco. Pero ¿sabes qué pasa, Jorge? Es que me parece tan antipático el dueto en el que el invitado es simplemente un invitado, ¿no? Eso se agradece. Y a veces incluso en la mezcla incluso ponen al invitado más bajito. Sí. Ay, qué mala. No, pasa, todo Sí. eso oyes y dices, bueno, pero ¿para qué lo invitaron, no? Si el protagonista sigue siendo este personaje. Y yo creo que hay un tema primero de admiración por lo que hacen y de agradecimiento porque estén ahí. Y me parecía que era apenas obvio que tuvieran un espacio para que la invitación verdaderamente tuviera sentido. No era simplemente una segunda voz que iban a hacer ahí, ¿no? Claro. Incluso el tema de Diana, pues Diana es la que empieza el tema. Sí, ¿no? por eso te estoy diciendo, yo percibo una humildad muy grande de tu parte. Y te quedas atrás en las voces y de repente los coros que hacen, Sí. y cómo cobijan la canción, y cómo estás, Pues tú la qué estás lindo que lo hayas dejando. sentido, sí, porque fue realmente intencional, ¿no? Que no se sintieran como, vamos a hacer una segunda voz. Eso es padre. Porque Vamos a luego cantar juntos. que es Claro, otra cosa, ¿no? claro. Y además, te estoy invitando, es mi casa, disfrútala, Claro. ¿no? Y también es tuya y por Ahora, eso te la estoy compartiendo. Yo no invito a mucha gente a mi casa, pero a quien invito se puede quedar a dormir. ¿Estás de acuerdo? Sin problema. Entonces, si le estás invitando a un disco, se va a quedar para la historia. Y lo que a mí lo que me está diciendo es, en este disco lo que a mí me está diciendo Santiago es, Santiago tiene una humildad que pocos cantautores, porque aparte le estás dando tu canción, no solamente es tu disco, es tu canción, es todo una gran parte de tu persona a alguien, lo estás compartiendo con alguien. Entonces, aparte, esa parte yo le agradezco mucho porque sinceramente me ha tocado escuchar unos duetos en los que dices tú, caray, mejor no hubiera sido, es la verdad. Ahora, hay otro tema ahí que tal vez si mi forma de escucharte no me equivoca, probablemente es el que más quisieras que yo te preguntara. A ver. Y no sé si es la de No nos digamos mentiras. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? Porque es una canción fuerte, Sí. es un tema difícil de digerir, complicado de hablarlo y sobre todo difícil de expresarlo, y menos en la música. Sí. O más en la música. Y menos siendo hombre. Sí. Yo siempre con esa canción me acuerdo, no porque estemos en México lo voy a decir, pero me acuerdo que se lo decía Nacho desde la grabación. Le digo, a mí me acuerdo de una frase que decía la Chimoltrufia, que decía, no nos hagamos tarugos. No nos hagamos tarugos, sí. Pero ella además lo hacía con el acento en la primera, Ajá, hágamos. no nos hagamos tarugos. No nos hagamos tarugos. Y esa es la canción, ¿no? Yo en lugar de decirle no digamos mentiras, le decía no nos hagamos tarugos. Es una conversación que nadie quiere tener, y que todos hemos tenido, y que generalmente cuando la situación se presenta es la mujer la que lo plantea, Sí. no el hombre. Cierto. ¿No? Nosotros tenemos un nivel de cobardía en cuanto a relaciones sentimentales que nos ha inculcado el macho latino de la tradición, que nos han dicho que así debe ser, ¿no? Y nos cuesta mucho pedir una conversación.
Generalmente acudimos a la conversación, pocas veces somos quienes la planteamos. Y en esta canción pues aparece planteada desde un hombre. Y por eso de pronto la canción sorprende de alguna manera. Y fíjate que es la canción que yo creo, es con la que quiero cerrar los shows. Es Que una además la canción muy canción redonda. cierra al final en un solo de guitarra ahí con rock and roll tremendo Se presta. que me lo imagino, ya lo hemos ensayado con la banda y ya me muero por hacerlo el fin de semana. Es una canción que para mí es no sé qué va a pasar cuando regrese ¿Ah, sí? de este disco. Mira, ok, yo, yo creo que... Por la historia. Claro, pero digamos que eso no está planteado así, ¿No? ¿verdad? Pero me parece lindo que cada persona encuentre esas correlaciones entre la obra y esas identificaciones que le ayudan a conectar todo. Eso me parece muy bonito. A mí me conecta toda tu música, me conectan tus letras, me conecta la forma en que transmites y en que te presentas con el público y en cómo lo haces, porque tienes un estilo muy particular de hacerlo. Creo que el camino lo tienes tú muy claro y eso se agradece cuando no tratas de experimentar, cuando dices, esto es lo que quiero, esto es lo que soy, esto es lo que hago y aquí está. Sí. El que le guste lo va a tomar, el que Sí. no le guste, que sea por favor después de haberlo escuchado, porque por no hay, lo menos. Sí, estás de acuerdo, porque no hay nada más aborrecible que juzgar sin conocer. El prejuicio. Pero el prejuicio. Pero musicalmente hablando, que ya me están casi cortando, tiempo, qué plática tan agradable, se fue el tiempo volando, pero yo tengo que preguntarte algo. Señor. Que tú que compones, que también le das la melodía y arreglas tu música y todo, es algo que me encanta saber de la gente tan talentosa como tú. Cuando estás conectando con la gente en uno de tus espectáculos, cuando estás cantando y sabes que la gente está contigo y sientes ese momento, ¿en dónde tu cuerpo lo percibe? Opa. Acá. Eso se le achica a uno, ¿Sí? ¿no? Se le achica a uno, como que los pulmones se ensanchan y el pecho se encoge de alguna manera, ¿no? Sí, yo lo siento acá, ¿no? Y a veces me cuesta ese ejercicio físico de estirarme por eso, porque como que me sobrecoge, es casi que un impacto, ¿no? Y no tiene que ver, o de pronto sí, con el tema electromagnético del corazón, sino es como con la capacidad de respirar y de digerir de pronto, ¿no? Yo creo que es un tema más digestivo que cardíaco, de digerir lo que está pasando, ¿no? Esa conexión, al final de cuentas, de eso se trata, Sí, esto, ¿no? Claro. Yo antes de grabar discos o lo que fuera, tenía un DVD, me acuerdo de Alejandro Sanz, era un DVD en el Estadio Vicente Calderón, era un DVD El alma al aire, ¿verdad? Y en ese DVD El alma al aire el tipo sale a tocar al piano y si fuera ella. Y hace el piano él, ella, ¿no? Y él solamente dice eso y el resto de la canción la hace el estadio, ¿no? Y yo miraba eso y lo miraba y lo devolvía y lo miraba y lo ponía otra vez y decía, ahí hay algo que es casi divino, ¿verdad? Sí. Ese nivel de comunión. Yo sé que la gente paga una entrada, hay gente que paga una entrada para oír al artista, pero hay otra gente que paga la entrada para comulgar con el artista de alguna manera. Estoy de acuerdo. Y no lo digo en el sentido del rito religioso. No. De la identificación, claro. ¿Verdad? Y entonces yo decía, eso tiene que ser la música. Esa conexión, ese vibrar juntos en la misma frecuencia, ya sea 20 personas o en ese caso eran 40.000, ¿no? Y entonces cuando tú en un concierto tuyo, ya con mis canciones, ves que la gente ni si te quedas que hace eso,
Sí. o en Desde Lejos hace eso, ¿no? En tus zapatos. En tus zapatos, yo me devuelvo a esos momentos en el sofá de mi casa viendo eso y digo, wow, me está pasando a mí. Yo lo hago en mi casa también, con tu música. Ah, qué maravilla. Con tu música. Hermano, qué Cuando maravilla. él lo veía y decía yo, no, pues yo termino cantando con tu música. Pero oye, fíjate que te hago esa pregunta porque yo siempre creí desde muy pequeño, cuando empecé a cultivar mi gusto por la música y que alguien me lo empezó a enseñar, el camino de la música, yo siempre pensaba que la música entraba por los oídos. Yo siempre pensaba, pero después me doy cuenta que Beethoven era, en algún momento de su vida había podido escuchar, pero ya había perdido por completo, sí. y la música la seguía viviendo. Y entonces ahora que tengo el contacto con gente tan creativa, se los pregunto, y me ha tocado, y ya que tocas el punto de Alejandro Sanz, me ha tocado preguntarle a gente muy talentosa, por ejemplo, la sienten en los pies. Mira, Por ejemplo, la sienten en los párpados. yo tengo una historia al respecto, Jorge, muy curiosa. Y es una vez yo estaba tomándome unas cervezas con mis amigos del barrio en mi ciudad, en Ibagué, y de pronto vienen dos músicos. El menor tenía por ahí 112 años, una cosa así, con la guitarra destruida, ¿no? Nosotros ahí en medio de la ronda de cervezas, siéntense y toquen unas canciones, muchachos, a ver qué, ¿no? Y el tipo empieza, se echa un par de boleros y llega al tercero, que es un bolero colombiano, de un compositor colombiano que se llama Deseo, un bolero. Y el bolero empieza, si sientes que el aire te besa, ese aire es mi aliento, ¿verdad? Y yo esa canción la sentí acá. Mira, Acá. en la Atrás, espina. sí. En la espina dorsal. Abajo. Ajá. En la espina dorsal abajo. Yo no la sentía en los... No, la sentí. Tú dices ahora. La sentí ahí. Y después de la noche, además pedí que la repitieran y ya mis amigos estaban, no, pero ya que canté en otra, porque ya es la tercera vez. Al otro día le pregunto a mi madre, como ya lo comenté, una experta en boleros, y le pregunto por ese bolero en específico. Y mi vieja se emociona, va a su cancionero donde anota todo lo que se aprende, con fecha y todo, porque así de psicorrígida es en esos temas, y me muestra que esa canción se la aprendió el diciembre del año 75, un mes antes de que yo naciera. ¿Verdad? Wow, qué buena experiencia. Y yo esa canción no tengo conciencia de haberla oído, sino 30 años después, cuando la oí esa vez, y me entró por la médula, ¿no? Wow. Entonces, y después me puse a investigar, y resulta que hay una cosa que se llama la memoria orgánica, que tienen los fetos y los bebés muy pequeños, que no es una memoria consciente, pero es una memoria que sí está en algún rincón de su subconsciente, y ahí estaba esa canción porque mi mamá se la aprendió cuando yo estaba en su barriga. Wow. Entonces ahí digamos que está otra confirmación de lo que tú dices, que la música no necesariamente entra por los oídos. No, se siente por todos lados. Exactamente. Oye, Santiago, muchas gracias. A ti, hermano, muchas gracias. Gracias porque de verdad es una entrevista que te decía yo pedía y sabía que en un momento iba a llegar. Gracias. Llegó, y gracias a Sony Music por habernos proporcionado, de habernos facilitado las cosas para poder estar contigo, y pues invita a la gente a que vaya al Lunario, y también, bueno, ya creo que casi todo está vendido, Sí, ¿no? Para los que van a ir, felicidades que tienen boletos, y si no, pues que compren tu disco, ¿no? Ahí está, sí, aquí está Equilibrio. Este es el 5º disco de mi carrera y es un lindo viaje. Ojalá les den ganas de acompañarme en este viaje buscando el equilibrio. Yo no tengo más que agradecerles, de verdad fue un placer y un agasajo y un gusto y un ¿Cómo me honor gusta esa expresión? conversar. ¿Qué agasajo? ¿Qué agasajo? La usan acá y me encanta Sí. esa expresión. Es un agasajo estar platicando Gracias, contigo. hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me despido, gracias, y gracias también, gracias, de verdad, Gracias. un gusto. Lo mismo digo. Gracias por estar con nosotros. Recuerden lo que siempre les digo, recuerden, si conocen a alguien que no guste de la música, tengan cuidado porque seguro algo esconde. Hasta la próxima. Gracias. A ti, hermano, gracias. Santiago, de este lado. Hola, Jorge Santamaría. hola Jorge. Digital Post, musicalmente hablando. ¿Cómo Primero estás? que nada es un gusto entrevistarte, Muchas pero específicamente el 23 de febrero del 2012 es una fecha
el que tengo muy presente porque fue tu presentación anterior en el Lunario. Sí, señor. Hubo por ahí mucha comunidad de compatriota tuya, y entre estos estuvo ahí Margarita, la diosa de la cumbia, recuerdo. Algo que mucha gente esperábamos y se vivió, y al final terminaron pidiendo más y más, y ya se había acabado. ¿Qué va a haber? ¿Qué traes ahora al Lunario, y ahora que ya es más extenso, una fecha más, y todavía llegar a Puebla, y ahora oigo que estuviste en Querétaro? ¿Qué se tiene que esperar la gente que ya te conoció, ahora que te conoce mucha más todavía? ¿Qué viene? Mira, la promesa que nosotros hacemos siempre es entregar el corazón en el escenario. Somos en el escenario 6 personas que se suben allí con la conciencia de que a eso fue que vinieron a este planeta. Y entonces es una entrega total de nuestra parte, con la inmensa ilusión de que cada noche sea memorable. Ahora, siempre hay una contraparte, que es el público, que espero que nos ayude en estas 2 fechas a que sean noches memorables. Para mí ese Lunario del 23 de febrero está aquí guardadito, y lo seguirá estando como esa primera vez, ¿verdad? En un lugar tan especial y de tanto prestigio y de tanta energía, tanto feeling, que tú ahí en el camerino lo sientes. Tú sientes que ahí en ese lugar han pasado cosas maravillosas, y esa energía está ahí permanentemente. Entonces lo que te digo es eso, la promesa nuestra de salir a entregarnos absolutamente y no dejarnos nada, ni siquiera porque hay una fecha al otro día, no importa, o sea, no tiene nada que ver. Hay gente que va a ir a vernos esas 2 noches, y nosotros tenemos que estar a la altura de esa gente que sacó dinero en este momento de su vida y compró una entrada para vernos, ¿verdad? En cuanto a sorpresas, por ejemplo, pues viene Diana Fuentes, esta cantante cubana, viene a acompañarme las 2 noches hasta que hagamos Lo que Dios quiera y su canción La Última Vez. Y el sábado tengo como invitado a mi buen amigo Noel Charris, está como invitado el sábado, que es un personaje que quiero muchísimo y que ya llevamos algunos años de relación. Y el domingo viene a tocar conmigo Alex Intec como invitado. Es un tipo también que quiero muchísimo, que respeto infinitamente, que en mis épocas de bares, de antros, como dicen ustedes, hacía canciones suyas, y hace poquito en Bogotá pudimos compartir un rato y decirle: man, había cosas tuyas que yo hacía en los bares, y me place mucho que estemos ahora sentados conversando, ¿verdad? Entonces, en cuanto a invitados y sorpresas, esas son las que tenemos, pero la promesa siempre va a ser salir a rompernos el alma. Musicalmente hablando.